modernismos. Dentro de los movimientos del premodernismo, es decir, todo lo que se daba antes de la Primera Guerra, habíamos destacado, además de los planes urbanos utópicos y tópicos de finales del siglo XIX, al movimiento conocido como artes y oficios. ¿Sí? En inglés, Art and Craft, se llama así porque nace en Inglaterra, y el principal promotor, ¿sí? Vocero, era un defensor de los artesanos, William Morris, que tenía una fábrica, pero esa fábrica era artesanal. Se dedicaba a hacer muebles, productos de decoración mobiliaria. Por eso decimos que el Art and Craft es decorativo, ¿sí? No es un movimiento arquitectónico. En cada uno de esos productos veíamos la inspiración en la naturaleza. La naturaleza, árboles, plantas, montañas, lagos, se ve reflejado por las líneas oblicuas y las curvas. Flores, ¿sí? Animales, sobre todo flores. De todos esos productos, que por ahí teníamos a 3 o 4 operarios que realizaban una silla, una cama, muchos carpinteros, muchos tapiceros, bueno, artesanos en general, hacía que cada producto sea muy costoso, motivo por el cual solamente podían adquirir esos productos la burguesía, ¿sí? La clase social alta. Morris quería llegar a todo el público, pero ¿qué sucedía? La mayoría del público no podía acceder a esos precios, entonces compraban ¿dónde? Sus muebles, en la fábrica. En la fábrica siempre va a tener el producto más barato porque son productos en serie. Sí, vamos a remarcar que en ese periodo, hace 100 años atrás, un poco más, 130 años atrás, las terminaciones de los muebles de las fábricas eran burdas, ¿sí? Eran muy rústicas, las patas, los ensambles. Entonces ahí sí uno puede decir que realmente los productos artesanales de Morris eran mejores los productos hechos a mano que a máquina. Hoy esa lectura es al revés. Y hoy en día la máquina superó ampliamente al hombre. Bueno, la cuestión es que toda esta idea de revalorizar lo artesanal, lo artístico, tener una reminiscencia de la Edad Media, que era la etapa de los oficios, ¿sí? Las catedrales y las iglesias románicas eran levantadas por el propio pueblo, los picapedreros, los que trabajaban el vitró. Bueno, todo esto sirvió para que se desarrolle los modernismos, ¿sí? Vamos a arrancar por ese lado. Voy a cerrar acá, compartir, a ver si me compartís, compartir pantalla, ahí. Vamos a la página, creo que 10, ¿no? Sí. Modernismos, también llamado el tema Art Nouveau. Tenemos dos corrientes bien diferenciadas. La que vamos a desarrollar hoy es la primera, la que se da cronológicamente entre 1890 y 1910. Este periodo que nosotros ponemos es un periodo aproximado. No quiere decir que no haya ejemplos del Art Nouveau en 1880 o en 1912. Claro. Bueno, arte nuevo sería la traducción. Vamos a tener la línea orgánica y más o menos entre 1910 y 1918 la corriente del Art Nouveau geométrica o proto-racionalista. Vamos a verla en la línea de tiempo. Acá. A este primer modernismo se lo conoce como orgánico, o también hay lugares como Barcelona, España, que se lo llama movimiento catalán.
Cuando está terminando ese tipo de modernismo, está en declive, ahora vamos a ver, quizás la próxima vamos a desarrollar bien el porqué, se pasa a un Art Nouveau más geométrico, o algunos autores también lo llaman el proto-racionalismo, que sería algo así como los inicios del racionalismo arquitectónico. ¿Sí? Fíjate que también el Art Nouveau orgánico deriva del Art and Craft. Cuando está terminando el Art and Craft, está comenzando el Art Nouveau. Ok, bueno, vamos a ir a un mapa, vamos a ubicar territorialmente dónde nace, por qué y en qué consiste. Lo primero que voy a decir es que el Art Nouveau, sea geométrico o orgánico, son movimientos arquitectónicos, a diferencia del Art and Craft, que eran decorativos. Porque acá sí vamos a ver obras. Ahí, sí, al final de la clase vamos a desarrollar en La Plata y en la ciudad de Buenos Aires influencias del arte nuevo, traída por inmigrantes, ¿sí? Por artistas europeos o, en su defecto, arquitectos argentinos que se formaron en Europa, en las escuelas de Bélgica o en las escuelas de España, conocieron el estilo y lo replicaron en la Argentina. Hay algunas diferencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Europa el arte nuevo o el Art Nouveau se da en viviendas de gente rica, y en la Argentina el arte nuevo no se desarrolla en viviendas, no se desarrolla ni siquiera en la arquitectura de Estado. O sea, edificios estatales como, no sé, la Casa Rosada, el Congreso de la Nación, son edificios clásicos, pero sí se desarrolla en edificios comerciales, ¿sí? En general. Bueno, entonces, los lugares que son focos de este arte nuevo son dos. Por un lado, Bélgica, que está pegadito a Francia, y por el otro lado, yo decía Barcelona, que queda en la zona de Cataluña, al norte de España. Estos dos territorios buscaban crear un arte nuevo que los diferenciara de los estilos dominantes de la época. ¿Cuáles eran los estilos dominantes del 1900, de 1910, de 1890? La arquitectura clásica, con todas sus vertientes, neoclasicismo, eclecticismo, la arquitectura clásica y el neogótico, ¿sí? Estaban en su momento, ahí en el caso de Europa, un poco de declive, pero estaban vigentes todavía. También pensemos que Bruselas, que es la capital del Art Nouveau, competía mucho ¿con quién? Con París. Por el otro lado, Barcelona competía mucho con Madrid, hasta el día de hoy. De hecho, toda esta zona de Cataluña quiere independizarse. París, Madrid, Roma, Londres, o sea, son grandes, Berlín, grandes ciudades capitales europeas que fueron gestoras del nacimiento de grandes estilos. Por ejemplo, el estilo gótico, ¿dónde nace? En Francia, se propaga mucho en Inglaterra. El estilo clásico, bueno, tiene su raíz en Italia, se propaga en España, Francia, Alemania, Inglaterra. Pero nunca Bélgica, nunca Bruselas, Bélgica, nunca Barcelona habían sido gestoras de un estilo, ¿sí? Entonces, buscaban que sus ciudades tengan el mismo nivel de importancia que las grandes ciudades europeas y buscaban enfocarse en las novedades de ese periodo, que eran el hierro y el cristal. Eso es lo que tienen en común los modernismos.
ya sea Art Nouveau orgánico o Art Nouveau geométrico, el uso del hierro y el cristal. En el caso de la corriente orgánica, va a usar el hierro y el cristal como estructura, que no es ninguna novedad usar el hierro como estructura a finales del 1900. Ya a partir del 1800, todo el siglo XIX es el siglo de los puentes, la Torre Eiffel, los autos, trenes, barcos, aviones, bueno, estructuras de grandes luces en general, pórticos. No era una novedad. Ahora, lo que sí es una novedad es incorporar esas columnas, esas vigas en viviendas. Eso en la arquitectura, ¿qué es lo que va a transmitir? O sea, en los interiores de esas casas, que tengan parte de su estructura de hierro, que los interiores de los espacios van a ser más flexibles. Ya no vas a tener la típica habitación con muro de ladrillo, la típica planta muy dividida y compartimentada por muros. Se empieza a ver el hall comedor, estar comedor. Y en la fachada también se trabajaba con hierro. Entonces, al trabajar con hierro, también veíamos una flexibilidad en la fachada, es decir, mucho vidrio, mucho cristal, ventanas muy grandes. Entonces, los interiores de las casas empezaban a tener vida, porque tenían 3 veces más iluminación. Entonces, las innovaciones de la nueva tecnología se aplican a las viviendas. Quienes invierten en este nuevo tipo de arquitectura son las clases altas. Entonces, en el Art Nouveau orgánico vamos a ver el uso del hierro como estructura, es decir, con un fin funcional, pero ojo, también vamos a ver el Art Nouveau, el hierro y el cristal, con un fin decorativo, artístico, ¿sí? En donde en las rejas de los balcones vamos a empezar a ver curvas que se asemejan a las curvas de la naturaleza. Ahí lo enganchamos con el Art and Craft. ¿Sí? Estos arquitectos fundadores del arte nuevo, como por ejemplo Victor Horta, en Bélgica, es un poco el padre del Art Nouveau, yo siempre digo que son arquitectos artísticos, se forman en escuelas de bellas artes. Antes el arquitecto estudiaba en escuela de bellas artes, se formaba junto a pintores, escultores y aprendía los oficios. O sea, porque el tipo dirigía, pero para dirigir a un grupo de carpinteros, para dirigir a un grupo de herreros, tenías que conocer algo del oficio. Entonces, son arquitectos muy artísticos, formaciones muy plásticas. Y el otro gran referente en Barcelona es Antonio Gaudí, artista único, incomparable. ¿Horta dónde estudió en la Escuela de Bellas Artes? Víctor Horta es belga, fue belga. Se forma en Escuela de Bellas Artes, Gaudí también se forma en Escuelas de Bellas Artes, en Barcelona. ¿Sí? Bueno. Estos personajes eran contratados, como decía, por las clases altas, que son las que buscaban invertir en esta novedad, ¿no? Que era el hierro y el cristal en la vivienda. El arquitecto tardaba aproximadamente 5, 6, 7 años, 10 años a veces en elaborar una vivienda. ¿Por qué? Porque diseñaba todo. Cuando digo todo, es desde lo más pequeño que tiene la casa, como por ejemplo un picaporte, hasta la totalidad de la misma. Cada uno de los ambientes, el diseño de los muebles, los artefactos decorativos. ¿Sí? Por eso es que se tardaba mucho y la mayoría de esos diseños eran artesanales. La diferencia con Morris es que acá se incluye un poco la máquina. ¿Por qué? Porque cuando digo cristal y acero, hierro, estoy hablando de perfilería que venía seriada, venía prefabricada. Pero siempre va a tener más peso en el Art Nouveau lo artístico o lo artesanal. La palabra que mejor define
a este movimiento sería la ornamentación. No hay un espacio de la vivienda que no esté ornamentada, decorada, y eso hacía que sea muy caro. Cada vivienda era única, o sea, no se podía producir en serie. Vamos a ir a la carpeta. Una de las obras, fíjate, bueno, dice, movimiento que surgió en Bélgica a principios del siglo XX con tendencias modernistas. ¿Cuáles son las tendencias modernistas? La flexibilidad y la iluminación, generadas por el uso del hierro y del cristal. Vamos a dar una planta para justificar esto de que es flexible. Voy a poner la planta de la casa Bayo, una vivienda multifamiliar en altura que hizo Gaudí. Vamos a esta planta. Siempre se encuentra. ¿Cómo? Que siempre videos o fotos de la gente turista. Yendo a la casa. Y es como ir a La Plata y no conocer la catedral. Claro. Sí, es una obligación, es un hito. Bueno, esto era cómo era originalmente la planta, con ángulos rectos, y estas son las transformaciones que fue haciendo Gaudí. Fíjate cómo esa curva que nosotros veíamos en los diseños de los muebles de Morris, ahora se trasladan a la arquitectura, y genera una fluidez, un movimiento que parece que la casa tuviese vida, se mueve como una hoja, como lo que fuese, y los ambientes, ¿no? Las superficies que empiezan a tener los ambientes, sobre todo públicos, empiezan a ser de mayores dimensiones. Comparado con esto, ¿no? Donde ves que las habitaciones son más pequeñas, reducidas, hay muchos muros. Todo eso es gracias al hierro y al cristal. Nuevo estilo, yo tacharía la palabra estilo y pondría movimiento, sobre todo porque a la cátedra de la mañana hace como mucho hincapié en eso. Estilos tenés tres: el gótico, el clásico y el gótico clásico. Me está faltando uno. ¿Cuál? El Art ¿no es? No. Gótico, clásico y... Bueno. No, el Art Nouveau sería un movimiento. ¿Cuál es la diferencia? Los movimientos duran poco tiempo. No llegan a propagarse a muchos territorios, a muchos países, y no se aplican a las artes en general, ¿sí? Como la pintura, la escultura. En cambio, el estilo, para ser considerado estilo, tiene que tener una duración de por lo menos 100 años. Fíjate que el gótico, ¿cuánto duró? El gótico duró a fines de la Edad Media, 1200 al 1500, y después hay un revival del gótico, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, el neogótico. El clásico, lo mismo, ¿sí? Nace un poco con Roma, ¿sí? Con el Imperio Romano, con Grecia, en la Edad Antigua. Después, en el Renacimiento, tenemos de nuevo el clásico, el barroco, son todas derivaciones del clásico. Pero a lo que voy es que se propagó por muchos países y duró más de 100 años. Y además tuvo su impacto en la pintura renacentista, la escultura renacentista. No es el caso del Art Nouveau, entonces lo correcto es decir movimiento. Es un movimiento por su corta duración, por eso decía tachar la palabra estilo y poner movimiento. ¿Pero el movimiento sería arquitectónico o decorativo? No, el Art Nouveau es arquitectónico. ¿Sí? Es arquitectónico. Obviamente que dentro de la arquitectura, como dije, estos arquitectos diseñaban todo. ¿Sí? Diseñaban los muebles, las puertas, las ventanas. Eran arquitectos, diseñador de interiores, todo junto. Surge en una época que las fuentes de inspiración estaban agotadas. ¿Cuáles son las fuentes de inspiración? El neogótico y el neoclásico. Necesidad de encontrar un nuevo lenguaje. ¿Qué quiere decir lenguaje? Fachadas.
nueva forma de ver las fachadas, que sean más modernas, que tengan mucha iluminación, que tengan mucho cristal, que respondiera a la época industrial, la que se estaba transitando, y que se basara en la utilización de los nuevos materiales. Por eso se llama arte nuevo, ¿sí? Es nuevo, no es un revival. Se inspira en plantas, en lo orgánico, en animales, y se inspira en el acero y en el cristal. Este movimiento es considerado el primer arte nuevo que reacciona contra la industrialización. Eso es lo que tiene en común con el art and craft. Porque el 50%, 70% de los que elaboraban esas viviendas eran artesanos. Vos contratabas al arquitecto, pero contratabas a 20 artesanos también, todo el equipo del arquitecto. Por eso también las clases altas eran las únicas que podían llegar a contratar este tipo de tareas. Víctor Horta, Gaudí, tenía su equipo de herreros, su equipo de vidrieros, su equipo de ebanisteros, que sería algo así como dentro de los carpinteros el rol más, la élite, ¿no? El que más sabía. Se oponen obviamente a la producción en serie, ¿sí? Se opone al eclecticismo. Art Nouveau orgánico se lo llama en dos lugares. Acá donde dice Art Nouveau en Bélgica con Víctor Horta, con Henry van de Velde. En Francia con Guimard. En la Argentina con Colombo, García Núñez y Ortega. Movimiento catalán en España con Gaudí, ejemplo la Casa Mila o la Casa Bayó. A estos dos le podemos hacer una llave, ¿sí? Y poner al ladito la palabra orgánico, para entender que nos estamos refiriendo al Art Nouveau caro. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la próxima clase desarrollemos el protorracionalismo o el Art Nouveau geométrico, vamos a ver que ese va a buscar, es todo lo opuesto a este. Va a tener líneas rectas, va a buscar eliminar la ornamentación. Bueno, entonces vamos a ir acá. ¿Ves que dice orgánica? Inspirada en formas naturales, formas cóncavas, convexas. Asimetría, ornamentación se da en Francia, Bélgica y España. Características. Uso del hierro y su aplicación más variada en rejas, balcones. Tendencia a usar muchos materiales en una misma obra. O sea, una casa podía estar hecha de 7 materiales. 5 materiales. Madera, piedra, ladrillo, mármol, vidrio. Y eso hace también que sea más costosa. Tendencia interior. Cuando uno ve las plantas, cuando uno recorre los espacios de la casa, ve esa fluidez, como veíamos en la planta de la Casa Bayó. Decoraciones rigurosas. La tendencia interior es que las fachadas parece que se empiezan a descomponer, como en la Casa Bayó, ¿sí? Porque empieza a tener muchas curvas. Acá. Como si tuviese vida, se mueve. ¿Sí? Sobre todo el primer piso y el segundo, porque ya después mantiene la línea de ventanas rectangulares. Bueno, la imagen más característica del Art Nouveau, que aparece en la mayoría de las bibliografías, es la de la Casa Tassel, ¿sí? Página 19. También conocida como Hotel. (1892-1893), Bruselas, Bélgica, arquitecto Horta. Arriba de la obra podemos poner premodernismo, porque es una obra que por la fecha se hace antes de la Primera Guerra, premodernismo, y Art Nouveau, que ahí lo tenemos escrito, Art Nouveau orgánico. Esta fue digamos. ¿Esta fue? Realizado. Sí, esta se ejecutó, sí, sí. Esa que estamos viendo es una imagen real.
Bélgica, que está pegadito a Francia, uno de los idiomas principales, además del holandés o del Dutch, es el francés. Por eso los términos se comparten. Cuando uno dice hotel, está hablando de una vivienda de un rico, ¿sí? Hotel Tassel sería la vivienda de la familia Tassel. Víctor Horta tiene dos grandes obras importantes. Una es esta, que abre las puertas al Art Nouveau, sería como el desencadenante, y la otra, que la había realizado unos años antes, es su propia casa más atelier, ¿sí? Era la casa y al lado de la misma el lugar de trabajo donde diariamente, ¿sí?, trabajaba con sus artesanos. Uno de los problemas, no sé si problemas, características que tienen los barrios de Bélgica, es que los lotes son muy angostos en la fachada, o fachadas muy angostas. Este es el Hotel Tassel. Motivo por el cual los arquitectos proponen la solución, la superposición de niveles. Entonces las casas terminan siendo triplex, como las que vemos. Fíjate que el ancho debe ser aproximadamente 5 metros. Entonces se van en altura y lo que sí son lotes muy largos. Si miramos el Hotel Tassel, tenemos un elemento característico del barrio que son estas ventanas miradores o bow window, se las llama. En la carpeta están anotadas acá. Bow window, acá. Ventana mirador. Muy utilizada en los estares o en los halls para ampliar los mismos, y como que se mueve hacia afuera. La casa vecina tiene una bow window recta, la otra casa vecina tiene una bow window curva, y Víctor Horta prefirió hacer una especie de híbrido, una forma poligonal. En la fachada, ¿dónde veo el hierro como estructura y dónde veo el hierro como decoración? El hierro como estructura lo veo acá. Acá estoy viendo un dintel, acá estoy viendo otro dintel o viga, acá también, y acá y arriba la cornisa, todo lo que se ve verde. El hierro como decoración lo estoy viendo acá, ¿sí? Artístico. Víctor Horta tiene mucha inspiración en las plantas, principalmente en la planta del malbón. Le podría haber gustado cualquier otra planta, la rosa, el tulipán, el malbón me parece que es horrible. Una planta también muy argentina, donde tenés el tallo, las hojas aterciopeladas y vienen en colores rojos y fucsias. Olor feo. Olor feo todo, sí, ¿no? Más que el color por ahí en primavera, pero después no es una planta bella. La verdad que la casa hoy en día se conserva, tiene más de 100 años por la calidad constructiva. Mirá lo que es esa puerta, donde también empezamos a ver formas curviadas, formas orgánicas. Bueno, vamos a ir a la foto más característica de la vivienda, que es esta. Acá nos damos cuenta que todo es curviado. Los escalones son con formas cóncavas. El diseño marmóreo del solado tiene formas curvas. Esto sería, la pared es de ladrillo y está revestida con telas, como si fuesen brocatos de sedas, también diseñadas con formas curvas. Algunos autores las llaman líneas Horta, en homenaje al arquitecto. La columna de hierro tiene curvas y la baranda también tiene curvas, o sea, convierte un elemento pictórico en una realidad espacial. ¿El elemento pictórico cuál es? La planta, ¿sí? Las hojas, los tallos, ¿sí? Las flores, cada uno de esos elementos él las descompone para llegar a estos diseños. La planta, digamos. El tallo, claro, el tallo, la hoja, la flor, porque vos acá no ves implícitamente por ahí una flor, pero ves curvas que te suenan, te recuerdan, ¿sí?, a todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Acá sí, él cuando diseña este
esta columna se inspira en el tallo de una flor. Es como si fuese un tallo y estas son las ramas, ¿sí? o las hojas que van creciendo. Acá vemos el hierro como estructura y el hierro como decoración en la baranda de la escalera. ¿Cuántos materiales veo en esta imagen? Ah, y esta luz que te llamará la atención no es de la pared, sino que es él trabaja mucho con cúpulas de cristal, y a medida que vos subís la escalera tenés ingreso de luz cenital y por una lucarna, que es la que se proyecta acá. Yo hablaba de flexibilidad y de iluminación. Bueno, acá se ve bien la iluminación. ¿Cuántos materiales tengo en esta imagen? Bueno, el hierro, la madera, la venecita, Seda. seda, sí, ladrillo, o sea, ya 4 o 5 materiales. Esto indica que es una arquitectura cara, ¿sí? Costosa. Vamos a ver un video. El piso bien, del lado ese El piso. ¿Esto? tiene la misma forma. Ah, sí, sí. No, es una locura esto. La baranda también tiene todas las curvas como si fueran hojitas, ¿sí? Como si fuesen hojas, sí. Esa es una gran diferencia entre Víctor Horta y Gaudí, porque Gaudí es más de la naturaleza animal. Él es más de representar animales que plantas. Pero eso vamos a ver que tiene que ver con la condición de Barcelona. Barcelona es una ciudad costera. Ahí va, en esa costa del mar Mediterráneo tenés ballenas, tortugas de agua, algas, y todos estos elementos los representa Gaudí siempre. Bueno, me voy a ir a el video. El video lo tengo, creo que acá. Acá. Bueno, esta sería la casa de Víctor Horta. Yo dije que él tenía 2 obras importantes, su casa y el Hotel Tassel. Esto sería el ingreso, el hall, y enseguida pasas al comedor. Fíjate cómo se ve la flexibilidad de los espacios por la gran apertura, ¿no?, de este portal. Ya no es una puerta, ¿no?, que separa un ambiente del otro. Y eso permite que la luz exterior desde la calle ingrese hasta el comedor. Por eso se ve muy iluminado. No hay un espacio de esta imagen que no tenga curvas. Los muebles tienen curvas. La mesa, las sillas. Esto que sería el candelabro es implícitamente un tallo con hojas. Acá vemos el hierro artístico, ¿sí? El hierro como estructura lo vemos seguramente acá, ¿sí? Acá hay un hierro, un perfil que permite esta gran amplitud. Fíjate el detalle de las puertas de cristal. Bruselas es la capital del Art Nouveau. Este movimiento se dio a comienzos del siglo XX. ¿Qué vemos en estas casas? Marquesinas o windows de cristal y de acero, curvas. Esto empieza a reemplazar al frontón triangular, al frontón clásico, ¿sí?, o a las columnas y pilastras. Tuvo mucha influencia en otras artes. Acá estamos viendo una mujer con flores, orgánico. El Hotel Tassel es considerada la primera obra de Art Nouveau. La casa diseñada por Horta le dio muchísima atención a cada espacio. Él unos años antes se había construido su casa. La casa de Horta es esta, y el atelier era este. Todo lo que en la imagen se ve de color naranja es el hierro. Acá estamos viendo el hierro como estructura, y el hierro como decoración lo vemos en este balcón. ¿Está expuesto? Sí. Medio como tirando brutalista. Tirando, claro, pero fíjate que también el mantenimiento, porque uno dice, bueno, el hierro a la vista, el acero tiene
un alto envejecimiento. Justamente por eso lo pinta, ¿no? Y también supongo que todos los años se tiene que pintar para evitar la oxidación y demás. Pero mirá en la forma, volvemos a lo mismo, artística del hierro. Lo que era novedoso del arte nuevo era ver el hierro tan embellecido, porque en la arquitectura del hierro del siglo XIX, que es la arquitectura de los ingenieros, ¿no? Porque ¿quiénes hacen los puentes? ¿Sí? Autos, trenes, barcos, aviones. La Torre Eiffel no es una arquitectura estéticamente bella. No es que vos mirás la Torre Eiffel y decís, ay, por favor, es una cosa que la quiero abrazar, ¿no? Porque los ingenieros van a buscar, como digo siempre, la función y no la belleza, no el diseño. Para eso, o esa es la principal diferencia con los arquitectos. Fíjate los escalones que no son rectos. Bueno, esta es la otra imagen. Esto es el comedor y de acá se pasa al estar. Nuevamente la gran apertura y mirá la iluminación de esa especie de jardín de invierno, ¿no? Vos terminaste de comer y decís me tomo un té o me tomo un licorcito, miro las plantas que tengo en el fondo, cómo llegan a iluminar el comedor. Horta es más de los colores pasteles. Fíjate que acá vemos como una especie de ocre. A diferencia de Gaudí, en España, que es más de los colores fuertes. Ahí vemos las lucarnas que yo decía de cristal, con esos diseños de vitró para difusar un poco la luz. Otra vez el hierro artístico y funcional, ¿no? Porque esto termina siendo como una especie de estructura que sostiene. Él diseñó las lámparas también, las típicas lámparas con formas de tulipas, que hoy las vemos, es lo más común, ¿no? Él se inspira en un ramo de flores. Rojo y verde casualmente son los colores del Malbón. Todos los artículos decorativos que tiene la casa también fueron especialmente diseñados por el arquitecto. Acá vemos esto que está hecho de arcilla, formas curvas. Los muebles también responden al Art Nouveau. ¿Qué vemos? Flores, curvas. Él buscaba una estética armónica entre los colores, los diseños y las paredes, como si todo fuese una hermosa pieza musical. Y acá tenemos el último piso, que es un poco donde está la vedette de su inspiración. Él decía que de los tallos, de las hojas, de las flores, tomaban la inspiración para diseñar todo. Soy fan del Malbón. Tanto más fea. Horrible, sí, yo la tengo acá en la fachada de mi casa. Y vos sabés que no la riego nada y sí crece, así como está feliz, qué sé yo, es una planta muy independiente. Parece como sí. Claro, la suculenta por ahí esta es más atractiva. Sí. Bueno, esta es un video de la fachada de la casa de Víctor Horta, que hoy en día es museo, pero no se permiten sacar fotos. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no se Para puede? ganar guita. Para ganar guita. Aparte, ni bien entras, te dicen, tenés que dejar el saco, la cartera, o sea, no hay forma. Cuando intentas, decís, bueno, este es mi momento, ves que hay una cámara, pero están por toda la casa. Muy bien cuidada. Así que, bueno, por lo menos firmé la fachada. Algo que me encantó es que en el dormitorio de él, al lado de la cama, tenías el armario. Yo abría todo, chusmeaba todo. Abrí la puerta del armario y tenía un migitorio escondido, que funcionaba, obviamente, a 30 centímetros de la cama, justo del lugar donde él se sentaba. Bueno, por lo menos más feliz, porque si no tendría un contenedor tipo pelela. Claro, es mejor que la pelela si te lo pones. Eso es muy de arquitecto, ¿no? En vez de tener la pelela con el agua, y aparte sentís el olorete, lo tenés que andar cambiando, él tenía al lado de su mesita de luz el migitorio.
¿Alguien me habló? A ver. Porque me sale ahí que alguien me habló. Bueno, no sos vos, debe de ser otra persona. Bueno, vamos a ver ahora a Gaudí. No se me ve. ¿No? Ahora me parece que no, pero hace un ratito sí. Porque rechacé una llamada y capaz se pausó. Puede ser. Acá. Eso era entonces lo que sonaba, lo que me aparecía naranja. Sí, pero ahora no aparece. No. Bueno, Antonio Gaudí. Antonio Gaudí, como Víctor Horta, ¿sabes cómo empiezan ellos como diseñadores de muebles? Claro. Muebles que los contrataban las clases altas. Cuando empiezan a tener cierto reconocimiento, esas mismas clases altas los empiezan a contratar como arquitectos. Él empieza haciendo este tipo de muebles. Yo decía que Barcelona tiene una condición que es justamente una ciudad portuaria, tiene límites naturales, por un lado el mar, el norte está mal puesto, y por el otro lado una cadena montañosa, acá, Barcelona. Y que eso va a ser fundamental para la arquitectura de Gaudí, porque es un arquitecto muy regionalista, o sea, en el diseño va a contar mucho del lugar. La costa, acá hay ballenas, tortugas de agua, algas, reserva natural y montañas. Hay una vivienda que él hace, que es la Casa Mila, que queda en una esquina, le dicen Casa Mila, pero es una vivienda en altura multifamiliar, tiene todo el aspecto de montaña, de roca, rústica, implícitamente, ¿eh? O sea, cualquiera que la ve te dice, eso es una montaña. Bueno, una condición de Barcelona, de España más que de Barcelona, sería el uso de la cerámica vidriada. Recordemos que los árabes estuvieron 7 siglos en territorio español, desde el 7 después de Cristo hasta 1492, fecha en la que la reina Isabel de Castilla recristianiza la península española, echa a los árabes, pero durante esos 7 siglos los árabes construyeron infinidad de mezquitas, porque el objetivo de la conquista española era aumentar la cantidad de fieles islámicos. ¿Y por qué cuento esto? Porque la mezquita por dentro tiene esta condición de la cerámica vidriada y de los colores fuertes. O sea, no te van a usar colores pasteles en las mezquitas, te van a usar el rojo, el azul, el dorado, el turquesa, el verde. Claro, todo lo que sea muy, muy llamativo. Yo pongo interior, mezquitas, en España, colores. Voy a mostrar esta imagen. Acá vemos un vitró. Un vitró, ¿sí? Mira cómo se refleja por dentro, porque esto también transmite alegría en los interiores. Y a ver algún otro. Sí, porque si no sería color murario. Como piedra. Le da más onda. Mira, acá pongo una cúpula cualquiera. Abrir imagen. Ahí. Acá estamos viendo turquesa y dorado y azul. Pero bueno, también podría ser verde, rojo, etc. Entonces esto lo vamos a ver mucho. Él se dice que cuando caminaba por las calles veía un plato roto tirado en la vereda o todo lo que sea de loza, de cerámica, lo agarraba, lo guardaba, lo reciclaba y lo usaba para hacer algo. Como dije, son arquitectos muy artesanos, muy vinculados con las tareas de bellas artes. Fíjate que en los diseños de estos muebles, si lo miramos con cariño, se ve la representación de una caparazón de una tortuga de agua. Sí. Esto. Mucha madera, la curva está presente. Podría ser una polilla. ¿Podría ser una qué? Una polilla. También, también. Sí.
Bueno, su extraordinaria arquitectura única en el mundo por su fantasía y liberal, además de algunos edificios privados, hizo posible la construcción de parques públicos, que es uno de los hitos de Barcelona. Estamos hablando de Parques Güell. ¿Por qué Güell? Porque lo financia la familia Güell. Bueno, que solamente se hizo un 30% del proyecto total. Esto sucedía mucho con las obras de Gaudí y también provocaba una enemistad del arquitecto con sus clientes. ¿Por qué? Porque él pasaba un presupuesto inicial, la casa te va a salir, qué sé yo, 3 millones, y la vivienda él empezaba a volar y agregaba más cosas y más cosas y más cosas y terminaba valiendo 6 millones, ¿no? Entonces la familia rica, todo bien que era rica, ricas, pero decían, che, loco, pará, me estás asaltando. Entonces terminaban en disputas. Sí. Claro. Parques Güell era un proyecto enorme que solamente se pudo concretar, como dije, una pequeña parte, pero así todo es parte del hito, es un hito dentro de la ciudad. Aparte de caro que no se concretaba por lo menos el 90%. Claro, era volar mucho. El padre de Gaudí era herrero y de él aprende el oficio también. Los muebles y herrerías que adornaban los edificios de Gaudí dieron el puntapié inicial. Bueno, ¿qué más tengo acá? En sus obras se destacan la inspiración en formas naturales, exuberancia del color, los cerámicos, la movilidad y curvatura de las paredes. Esta es una imagen donde se ve una parte de Parques Güell. ¿Sí? Las cerámicas que hablábamos hoy, característicos de Gaudí, ¿sí? Espacio público, tiene una inspiración, si lo queremos llevar un poco a nuestro territorio, a la República de los Niños. Estoy elogiando mucho la República de los Niños, pero algo, ¿no? Un aire. ¿En qué año se hizo esto, más o menos? Todo lo que estamos viendo es del 1900, 1910, ¿sí? ¿Y la Repu en qué año se habrá hecho? Y Más. más o menos en la misma época, porque cuando se funda La Plata, después de Gaudí seguramente. Uh-huh. 1951 se inaugura. Ah, mira, un poco bastante después, pero como 30 años después del Parque Güell. Sí, pero tiene así. Tiene esa idea de viviendas góticas, ¿sí? Recargadas con fachadas muy artísticas, rodeadas de plaza o de espacios públicos. Bueno, vamos con la casa Batlló. No, acá. Vamos a buscarla de acá. Nos lleva el nombre de la familia que financia la construcción. Hay una gran diferencia también entre Horta y Gaudí, que Gaudí ya desde la fachada trabaja con las formas curvas, las ventanas, ¿no? Inclusive si lo vemos desde abajo, la casa Batlló se ve esa característica cóncava y convexa, que quizás en la fachada del Hotel Tassel, cuando uno mira la puerta, la ventana y demás, todavía ve arrastres de una cuestión más clásica. Como que es tímido el arte nuevo de Horta en las fachadas. Sí, lo ves acá en la reja, pero si vos mirás, ves las ventanas, se ve la línea recta. Lo comparamos con la plasticidad que tiene la casa Batlló. La idea es que uno pase caminando por esta fachada y se dé cuenta de que ahí vive un rico. ¿Por qué? Porque ya ostenta. Lástima que está este árbol, pero si no estuviese este árbol se vería que está toda revestida con cerámica, ahí un poco se ve, y bueno, las formas curvas. O sea, esto indica que fue realizado y que artesanalmente y que es caro, costoso. Está inspirado en un cuento medieval o en la Edad Media. La planta baja tenemos un local comercial y el ingreso en los laterales a los departamentos, pensados para las clases altas.
El primer piso era de la familia Bayó, después tenés los pisos siguientes. El remate se inspira en estas tejas que cambian de color como los camaleones, en un dragón. O sea, en los cuentos de medievales uno tenía a la princesa en el castillo Shrek, dragón. Esto es como la parte de atrás del dragón, como si el dragón estuviese sentado mirando para el cielo, ¿no? La torre, esto representa las torres homenajes que tenían los castillos. La torre homenaje era donde estaba la princesa o donde se ponía a una persona que iba a ser enjuiciada. El balcón de la princesa. ¿Dónde vemos el hierro como decoración y como estructura? Bueno, como estructura está metido acá. Sí, acá un poquito se ve. Vemos un inicio de lo que es la ventana horizontal o la ventana paisada, ¿sí? Que es uno de los 5 puntos de Le Corbusier. 1926. Le Corbusier propone los 5 puntos, propone o saca el escrito donde explica los 5 puntos. Y esta obra es del 1900. ¿Qué es lo importante que toman Gaudí y Horta como anticipo a la arquitectura moderna de Le Corbusier, de Gropius, de Mies? La flexibilidad en los espacios, la búsqueda de iluminación. Sí. Bueno. Y el hierro como decoración lo vemos también acá. Está acá, mira. Él acá se inspira de maxilares de ballenas. Y esos pelos que se ven ahí son de hierro. Acá se ven mejor. Bueno, mucha imaginación, como decíamos. Vamos a ver un video. Parecía medio cráneos de monito, una cosa así. También, sí. Bueno, hay algunos autores que también he leído que decía cráneos maxilares, otro decía maxilares de ballena. La parte inferior tiene huesos. ¿Dónde está Casa Bayo? Acá. Esto que yo paso es una publicidad que se hizo hace unos años que ganó un premio, donde una chica va a recorrer la casa y todos los objetos se empiezan a mover. Obviamente que eso es ficticio. Pero mírala desde abajo, parece que tuviese vida. Yo siempre digo, la fachada parece que baila con las entrantes y salientes que tiene. Vemos detalle de los vitrós. Acá se ven las columnas con huesos, como si fuesen fémures. La arquitectura es un organismo vivo para Gaudí. Y en este sí se puede sacar fotos, ¿no? No, no sé por qué no fui, pero sé que si vos pagás... Y se podía sacar fotos y tenía una audioguía, todos tenían audioguía, entonces vos te ponías los auriculares y vas recorriendo tranqui lo que te parece. Claro, eso es lo más, porque te va explicando el porqué de todo. Claro, está buenísimo. Bueno, la escalera como si fuese una columna vertebral, las luminarias inspiradas nuevamente en tortugas de agua. Vamos a ver mucho el uso del celeste, azul, la representación del mar. Este era el estudio del señor Bayó. Todo lo que ella está tocando, como decíamos, fue realizado por el arquitecto, desde el picaporte. Innova en el diseño de una estufa hogar con forma de hongo, donde uno se puede sentar alrededor. Está buena. Y el techo, como si fuese una caverna, los pulmones hacia donde ventilan las habitaciones, todo con cerámica celeste, azul, como si fuese el agua. Y ahí ella está haciendo la cubierta. Gaudí hacía las terrazas accesibles con funciones, siempre. Incluso escondía lo que eran los ascensores, los remates de ascensores y de ventilaciones con formas escultóricas y artísticas para que los que residían puedan ir a utilizarlo como un mirador, y a veces también había juegos de niños. Ella ahí está entrando a la cubierta, voy a poner stop, que desde afuera veíamos que era el dragón,
Bueno, Sí. y acá lo que quiere representar es el interior de una ballena, que la verdad es que lo logra bastante. Estas serían las costillas, y hace el famoso arco hiperbólico o arco catalán característico. Inclusive ves que se mueve porque es como si la ballena estuviese respirando, viciamente, ¿no? Fue creativo igual el video. Gente que estaba muy fumada, no sé tantas ideas como le salían. No, y aparte está muy bien cada cosa que toca, Iluminado. presenta. Esto que veíamos recién está hecho, esto es ladrillo, lo coloca tipo panderete, revocado y pintado de blanco. Acá no hay hierro, ¿eh? Es bien artesanal el arco hiperbólico. Bueno, la otra obra que vamos a ver de él es la Casa Mila. Se llama así porque fue financiada por la familia Mila, pero se la conoce más como La Pedrera, por el aspecto de montaña. ¿Sí? Los españoles le dicen pedrera al aspecto de roca, de montaña que tiene la fachada. Y lo que voy a mostrar va a hablar la guía, ¿sí? Que es una historiadora del arte, habla en catalán y por suerte abajo está subtitulado. Voy a salir de acá porque voy a copiar el enlace, el cuadrito de diálogo así. Ahí ¿Lo hago? te llegó. Sí, voy a silenciar mi micrófono, así lo podés ver y escuchar bien y no se te acopla. Cuando lo termines de ver, avísame. Sí, abre, como el otro día estuvo 50 horas. Está cargando. Mira. ¿Cómo hicimos la vez pasada? No, Nada. tardó mucho con Firefox. Si no, lo busco por el nombre directamente. A ver, así, mira. Compartir. Se llama Casa Mila la Pedrera y tiene una duración de 4:34. Hoy no están los perritos. ¿Cómo? Hoy no están los perritos. Sí, sí, Donato está muy tranquilo, estuvo ladrando mucho a la mañana. Bueno, yo tardó demasiado. Para mí que es el Firefox, ¿no? Sí, para mí es el del traspaso de Skype a un buscador. Bueno, si no hago así, mira, lo que tiene es que lo vas a escuchar sin música, es re chato, pero bueno, algo es algo. No, estaba bien, tengo que compartir. Acá. Hay que ir leyendo
lo de abajo. ¿Es toda una vivienda o tiene varias funciones? En realidad le dicen casa Mila, pasa lo mismo que con la casa Bayó, pero es una vivienda multifamiliar porque es el primer piso de la casa de la familia Mila, el departamento, y después tenés departamentos en los pisos superiores. Sería lo que nosotros llamamos un edificio multifamiliar. Claro. Bueno, acá me encargó. ¿Qué minuto va si lo veo de acá? No me los escucho. Ahí te apareció que se puede ver. Sí, Bueno, mira, me quedé acá en 1.22. 22. Ahí de nuevo te muestra el arco hiperbólico y acá se ve bien, se entiende bien el ladrillo que no está revocado ni pintado. Ahí está, ahí se ve. Bueno, voy a silenciar mi micrófono. Bueno, y yo silencio ese también porque si no.
Listo, profe, la vi. Hola. Hola, profe, ¿me escucha? Hola. Hola. Hola, hola.
Gise, ¿me escuchás? Claro, sí. Fui al baño. Me imaginé que habías terminado. Bueno, Bueno. No, la pensé que ul- eso no dice nada. No sé si claro, está. si estaba vivo o no. No, fui al baño. La última obra que tenemos de Gaudí, que fue un poco la obra que va a terminar con su vida, es la Catedral de la Sagrada Familia. Es una obra que hasta el día de hoy está inconclusa y hasta el día de hoy se le siguen agregando cosas por fuera de lo que Gaudí quería hacer, porque en realidad él no dejó planos, ¿sí? Ni cómo iba a continuar la construcción de la catedral. Así que todo lo que vemos que se está haciendo lo están haciendo otros arquitectos inspirados en Gaudí, pero termina siendo muy distinto. Hay todo un grupo de arquitectos que coinciden en que la obra de Gaudí tendría que haber quedado inconclusa, como la dejó su maestro, porque de alguna manera tratar de terminarla implicaría eliminarle ese carácter tan característico que le daba a Gaudí a sus obras. Hoy cuando mirás la Sagrada Familia, uno puede decir, esto lo hizo Gaudí, esto no lo hizo Gaudí. Sí. Algunos dicen que para el 2020 se iba a terminar, 2021, 2022, 2030, no sabemos. ¿Por qué digo que terminó con su vida? Primero que él era una persona muy religiosa, muy copta, no muy cristiana. Por eso el vínculo importante que tenía él con su edificio religioso. Cuando estaba haciendo la dirección de la obra, empieza a caminar hacia atrás, en la calle, en la vía pública, para tener una mejor perspectiva de la misma, y pierde conciencia y noción de que estaba en el medio de la calle, como distraído, ¿no? Nubilado, mirando la fachada, y de golpe pasa un tranvía que venía muy rápido, a las chapas, diríamos nosotros, y lo embiste, prácticamente que muere en el acto. Tardaron 2 días en reconocer el cuerpo porque pensaron que era un indigente, por cómo estaba vestido. Muy de bellas artes, ¿viste? Muy de los arquitectos también, así tipo harapos y qué sé yo. Bueno, de esa obra vamos a ver un pequeño videíto donde, catedral, acá. Por fuera tiene alguna inspiración de las catedrales por la verticalidad, pero yo no puedo decir que esto es gótico o neogótico, porque él todo el tiempo va a incluir esta cuestión de animales, esta cuestión de referencia a Barcelona, de curvas, de artesanía. En los pináculos de las torres coloca moras, eh, que ahora se van a ver, uvas, cerámica. Ahí se ven. Y en las pilastras, lo que sería el basamento de las pilastras, vamos a ver tortugas de agua. La fachada, donde se ve todo un barroquismo, ¿no? De esculturas que se mueven, que cuentan una historia que tiene que ver con lo religioso, son escenas bíblicas, es una catedral. Esto es mucho más evolucionado que las esculturas que tenían las iglesias góticas. Ahí se ve la tortuga de agua. Y por dentro es toda blanca. Mirá la imagen de María y José. Es toda blanca y lo que más resalta son los colores de los vitrós, que eran muy parecidos a los que veíamos en el interior de las catedrales de las mezquitas. Voy a poner stop. Él lo que quiere representar en la cubierta son las copas de los árboles de los bosques de Barcelona. Entonces estos pilares terminan siendo los troncos, los fustes, ¿sí? Que se cosen con esas ramas. O sea, ves que no vemos una típica bóveda de crucería gótica, bóveda ojival. Igual está bastante claro la representación del bosque. Vos mirás esto y decís son troncos. Le hace las rayas de las estrías.
y el hecho de que sea toda blanca y los colores lo ponga con los vidrios, ese contraste lo hace muy especial. Por dentro, por fuera está llena de estructuras metálicas, de andamios, porque como dije está en continuo y eterno ampliación, restauración y demás. Está ahí, porque ahí después sube a una torre que esa parte no nos interesa. Bueno, vamos a ver referentes del arte nuevo en la ciudad de Buenos Aires. Para eso, una de las bibliografías que desarrolla el arte nuevo en la Argentina es Francisco Liernur. En la página 13. Francisco Liernur nos cuenta de que el arte nuevo en la Argentina llega en 1910, fecha en la que se estaba celebrando los 100 años de la Revolución de Mayo, y el Estado invirtió en festejos similar a lo que pasó en el 2010, ¿no? Con los festejos del Bicentenario. Todos recordamos que se hicieron actos, conciertos en la 9 de julio, pero el arte estaba presente en esos festejos. Se elige como uno de los directores de estos eventos al arquitecto Julián García Núñez. Julián García Núñez, arquitecto que estudia en Barcelona, se forma en la escuela de Gaudí, entre comillas, escuela, conoce la obra de Gaudí, y vuelve a la Argentina empapado de todo el movimiento catalán, y es uno de los grandes representantes. Es lo más parecido a Gaudí que tenemos en la Argentina. Acá no vamos a ver cómo pasaba en Barcelona, cómo pasaba en España, que el arquitecto diseñaba desde el picaporte, la puerta, hasta la totalidad. No. Lo que se ve en la Argentina es una especie de híbrido. ¿Sí? El arte nuevo termina siendo híbrido. ¿Por qué híbrido? Porque se mezcla, se conjuga con el estilo dominante de ese momento que era el neoclásico. Entonces vamos a ver puertas, ventanas con arco de medio punto, por ejemplo, algún frontón triangular, por ejemplo, basamento, desarrollo, remate en las fachadas, todo lo que quiere decir tintes clásicos, mezclado con alguna curva, referencia a alguna flor, ¿sí? Con formas cóncavas y convexas, con algo artístico y artesano que te recuerde, ¿no?, a la arquitectura de Gaudí. Las clases altas en la Argentina a comienzos del siglo XX estaban mucho más eclipsadas, anonadadas con el estilo neoclásico. Sobre todo Francia. Francia, que es la cuna del neoclásico. Argentina la mira con devoción. ¿Por qué? Y porque Francia se liberó en 1789, se libera de la monarquía y era un gran ejemplo de democracia, de igualdad de derechos. La Argentina recién en 1816 se puede independizar de los españoles, y cuando termina esa etapa colonial, 1492, 1816, etapa colonial, vuelve o se empieza a asemejar la arquitectura a la francesa. Edificios neoclásicos, fachadas clásicas. Es por eso que el arte nuevo no llegó a ser dominante, y solamente vemos algunas influencias o inspiraciones en las rejas de balcones, en algún mobiliario urbano. Bueno, como dice acá, en la Argentina se complementaba con los otros estilos del momento. En la Argentina el arte nuevo fue un gusto de inmigrantes, o al igual que en su origen europeo, de periferias. No se empleó en edificios representativos del Estado o en la arquitectura de las clases altas, como sí pasó en Europa. ¿Qué sería edificios del Estado? La Casa Rosada. La Casa Rosada no es arte nuevo, es ecléctico en todo caso, o clásico si le querés decir. El Congreso de la Nación con la cúpula, frontón, escalinata, es clásico.
Referentes del arte nuevo en arquitectura comercial. La confitería El Molino, 1914, de Francisco Gianotti, es una de las obras más representativas del arte nuevo. Gianotti, arquitecto italiano, se forma, conoce también el arte nuevo y lo replica. Vamos a ir. Está en la Por cafetería suerte, Molino. sí, por suerte en enero de este año terminó de restaurarse y de hecho me enteré que ya empezaron a hacer visitas guiadas, porque la idea es que vuelva a funcionar en parte como confitería, que yo sepa todavía no está funcionando como confitería, y que funcione también como museo. En la terraza hay como piezas así esculturas y tenía hecho tipo camas de dragón. En la casa de España, que está sobre, no sé qué calle es, pero cerca de la 9 de julio, digamos, Sí, al obelisco, sí, fui a una visita guiada de eso y tenía la terraza así como como un cupulín, vamos a decir, con sí, esas escamas. Después sí. tenía un ángel, tenía un arco que vos podías mirar, o sea, hacia la ciudad. O sea, muy ¿Cómo se llama la obra? Casa de España. Ah, Fue la Casa de... primera casa de reuniones de españoles en Argentina. Hasta el día de hoy Ah, tiene un restaurante. Y la casa de Cataluña en Buenos Aires, creo que queda en San Telmo, yo también fui ahí, tenía todo ese tema de los arcos y las cerámicas. Adentro tiene una sala de teatro. Ese también estaba muy lindo. nunca escuché las obras que me mencionás, así que las voy a incorporar. Casa de España Sí, debe ser esta. A ver. 9 de eso julio, sí. entre Uruguay, esto, Centro Cultural de España. A ver. ¿Es un Era edificio? una de las más antiguas casas de reuniones de España, de españoles, a que se conservan hasta el día de hoy. Yo supongo que será esto, Centro Cultural de España en Buenos Aires. Ah, o Casa de Galicia, restaurante. A ver. Y tenía una parte abajo que era todo súper decorado. Después si consigo te paso las fotos. Súper arabesco todo, pintado. No, no, es solo la 9 de julio, la que yo Claro, digo. no, esto está cerca de la 9 de julio. A ver si pongo, por ejemplo, consulado. No, el consulado no es. No, no. Casa Galicia. La Casa Galicia está, a ver, acá. No, tampoco. No, No, no. no me lo ubica. Consulado no es. Este es Centro Cultural. No, te No. llamo. Después te paso la foto. Yo Bueno. iba. Eh, Y más si es de España, sí, debe tener toda la inspiración en el movimiento catalán. Cerámicas, es lo más y característico. Cataluña tenía así como la que me habías mostrado, Atelier, Sí, eh, al lado del Atelier y el otro era un museo, es un museo. claro. Originalmente capaz que tenía función de vivienda, lugar de encuentro o lo que fuese, y con el tiempo se transforma para poder mantener cada uno de esos objetos. Claro. Todo lo que sea restauración es caro, carísimo, y lleva mucho tiempo, meses. Y Se transforman en museos privados. la Casa de España tenía una biblioteca que tenía así todos los muebles súper torneados, todo así. Tenías los libros, los primeros libros que era de la lengua española. Estaba re interesante ese. Después tenía sala de banderas, sala de reuniones, porque tenía un salón que es de fiestas. Antes se usaba mucho cuando la gente tenía plata
poder pagar. Antes la gente hacía las fiestas en la casa, sea clase media o sea clase alta. Sí, los salones de fiestas es una novedad de ahora. Sí, pero era tan lujoso que lo alquilaban para fiestas de 15, casamientos, etcétera. Ah, claro, Súper bello eso. Pero estaba, o sea, les costaba mantener, porque decía, nosotros lo mantenemos gracias a muchos colaboradores y a la cooperadora que pagan los españoles que vinieron desde su entonces, y bueno, sus asociados. la colectividad española, más claro, gente que ponga dinero porque es, como te dije, lleva mucho, mucho tiempo y mucho dinero. O sea, cada 10, 5 años, bueno, son piezas que necesitan su tiempo. Y después, bueno, el restaurante era por parte de sus ingresos, estaba por el restaurante. Todo esto fue Claro, antes de la pandemia, o sea, el año anterior. o Así que sea que ahora, debe estar lleno de telarañas, como sufrieron muchos, no, muchos pero museos. el restaurante ya habrá abierto de nuevo porque ya los restaurantes abrieron otra vez. Claro, Sí, pero súper sí, lujoso. andás a ver cómo se mantuvieron. Sí. Bueno, en el caso de el que vamos a ver del Congreso de que está enfrente del Congreso de la Nación, la confitería del Molino estuvo como 4 años restaurándose Sí. y fue financiado por el Estado, o sea, también le salió una inversión. Tienen Twitter ellos Que, y van subiendo todas las piezas que han encontrado, los avances en obra. bueno, el Eh, arquitecto que dirigió todo esto se tuvo que quedar en una habitación que había ocupas antes, porque el molino cerró en 1997. Cierra porque ya no se podía mantener esta confitería que estaba pensada para la clase media alta. No se podía mantener porque a escasos metros del edificio empiezan a abrir lugares como Starbucks, McDonald's Café, y los ciudadanos prefieren consumir esas marcas universales que quizás consumir lo propio. Entonces empezó como una agonía que hizo que tenga que cerrar las puertas, hasta que el Estado expropia la confitería y después de muchos años empiezan las obras de restauración. Pero ¿por qué es tan importante el molino? Es importante porque en esta confitería, justamente al estar al lado del poder político, se reunían los presidentes Juan B. Justo, Perón, Martín Alvear, a charlar, debatir temas políticos, cuántas decisiones trascendentales se habrán tomado adentro de este edificio, y había shows de Libertad Lamarque, de Carlos Gardel, por eso es un edificio emblemático. Uno cuando lo mira desde la calle, este Street View no está actualizado, pero podemos ver lo que mencionaba Liernur, ¿no? Los elementos clásicos. Hay una idea de basamento, que en este caso sería toda la planta baja comercial, hay una idea de desarrollo y hay una idea de remate. Vemos elementos clásicos como el arco de medio punto, pero también se ven detalles de Art Nouveau, que ahora voy a pasar otro video porque como esto no está actualizado, no se ve bien. Pero fíjate las curvas que vemos acá, me recuerda un poquito las curvas que veíamos en la Casa Bayó, o inclusive el molino, que está hecho de un esqueleto de hierro, y los implementos, los gajos son de cristal, todos con vitró. Esto sí es el símbolo de la arquitectura industrial. Se llama el molino porque se supone que a 1,5 cuadras de acá funcionó el primer molino arenero de Buenos Aires. El subsuelo era la pastelería, la planta baja era el sector público. Sí, es un programa muy parecido al de la confitería La París o en La Plata el Jockey Club. El primer piso era salón de fiestas para alquilar y después eran viviendas. Vamos De las a violetas, poner. ese de las violetas, el café Las Violetas, también tiene unos vitrós tremendos. Tiene mucho así de mujeres con plantas, todo representado en los vitrós.
como veíamos en el video de Bélgica. Esta. Sí. Sí, Buenos Aires está lleno de esto, hay un montón. Llama este que está cerca del Cabildo. Pero es increíble cómo lo mantienen, ¿no? Y cómo viste el lugar. También. Son cafés muy tradicionales, las mesas, las sillas, algunas tienen más de 100 años, vos decís, ¿cómo se conservan? Porque antes la mano de obra era buena, los materiales eran de calidad. Esto no hay con qué darle con mesas y sillas industriales, esas metálicas que te ponen ahora en todos los bares, en todos los lugares, que te queda la columna, ¿no? Esos bancos altos como los de la facultad, Ay, impensados, que te empieza a doler a, al fin de la columna terriblemente. Estos son re cómodos. Bueno, pero sí, lo orgánico, ¿sí? La naturaleza o el ser humano, todo lo que tenga que ver con esos temas, podemos decir que es una representación del arte nuevo. Acá voy a poner confitería El Molino, el antes y el después. yo fui a la noche de los museos, fui al Congreso. Bueno, se tildó todo, creo. La noche. ¿Cómo? Decías que no te... Hola. Hola, ¿ahí me escuchás? A ver. Hola, hola. Sí. Decía Hola. que fui a la noche de los museos al Congreso y nos Sí. contaban todo sobre la cúpula, sobre las estructuras que estaban delante, eh, la plaza. Que muchas de esas estructuras eran traídas de Francia, de Europa, en los barcos y acá se ensamblaban. Claro, el piso Los, también. claro, los mármoles y demás, todos materiales recontra lujosos, hoy en día imposible, ¿no? De poder hacer una arquitectura similar por los costos. Mirá acá estas columnas, lo mismo, de mármoles, estos vitró con formas orgánicas. Tu perfil nada más. ¿Cómo? Que no estoy viendo nada que estás haciendo en la pantalla, que solamente veo tu perfil. ¿Por qué? A ver. Se fue. Estaba Ay, compartiéndose y se fue. Ahí. está todo negro. Ahora vamos a darle unos segundos. Capaz es tu Yo no sé internet. si me estoy fijando. A mí acá me aparece. A ver. De hecho, está en el celu y todo. Para. Ahí sí se ve. Ahí se ve. Sí, sí. El salón. Claro, el salón. Y había mostrado antes la cúpula, toda de cristal, Ahí. cómo era antes, cómo era después. Ahí. Bueno, en este tipo de restauraciones, ellos tratan de continuar con lo más parecido a los materiales que ya tenían, las pinturas, Claro, los mármoles. claro. Los vitró, yo seguía a un señor que era un restaurador de los vitró y era impresionante cómo reparaban y construían lo poco que tenían y lo transformaban a lo que era A supuestamente. nuevo. Sí, No es sencillo. El proceso de vitró hay que calentar el vidrio
para ponerle la pintura y con la pintura en el mismo calentador, ¿no? Que absorba el vidrio y que quede coloreado. No es pintar sobre el vidrio. Es un proceso súper artístico. Sí. Y los que pintan, los reparan los cielos rasos y eso, yo he visto a las chicas, lo he visto en el Congreso. No, perdón, sí, en el Congreso. Cuando estaban Sí, reparando, había una visita guiada que podías ver toda esa intervención, estaban en obra, digamos. O sea, claro. y estaban las chicas y los chicos que reparaban el cielo raso y los techos, y estaban acostados pintando. Bueno, decía que esa era una de las profesiones más caras, pero porque la posición del cuerpo al hacer eso, al pintar, a tener el cuello para atrás, que era muy Claro. complicado, muy Es que detallado. no hay otra, no tenés otra forma de hacerlo, porque si vos lo haces parado vertical, te queda el cuello re duro después de 20 minutos. Entonces, sí o sí, posición horizontal. Y Sí, no, aparte no. Son carreras y además contratarlos son caros, se entiende por el tipo de trabajo. sí, pero Pero, no hay personas que lo hagan. Bellas Artes claro, aplicado a eso. no. Oficio, cada vez quedan menos, ¿no? Las artes y oficios. Después, en la ciudad de La Plata también tenemos ejemplos del Art Nouveau. Algunas son viviendas. En calle 12 y Sí, pico, sí, esa es una. es re llamativa. Eh, por ejemplo, este que es el Palacio Guibert, diagonal 80, números no sé cuánto. Tiene todo el aspecto de una vivienda afrancesada, clásica afrancesada porque tiene la cubierta con mansarda, se ve el basamento, que no sé por qué lo pintaron de blanco, porque le quitan el carácter No, con original. graffiti, sí. Sí, no sé, el desarrollo. Ahí se escuchó entrecortado. ¿Cómo? Palacio Palacio Guibert. a Giver. Sí. Ya el nombre Palacio te indicaba de que era una familia adinerada. Desarrollo y remate. Tenés arcos de medio punto, pero también te encontrás con herrerías, con curvas, muchos ornamentos que son flores esto. Más adelante le va a hacer zoom. No está cerca del día. Ni idea, porque no soy del barrio. Pero puede ser. Los vitró. ¿En dónde vivís? Yo vivo en Ensenada, Ah, por eso. Palacio Aquinelli, sede de Radio Provincia, flores, animales, ángeles. La ex Casa Bo, ¿no? El Palacio Aquinelli sería 1913. Motivos inspirados en la naturaleza, curvas y la exaltación de la sensualidad. Este creo que es el que vos decís, ¿no? 2:58. sí. Y este resalta porque es Eh, a ver, 10, 11 y 53 sería. 51 o 53. me parece que está más abajo. Bueno, acá se ven flores, ¿sí? Algunas esculturas. Resalta, ahí se ven de nuevo flores. Sí, no, y abajo se nota también la diferencia con la fachada digamos, del centro y bien y te encontrás eso. Claro, rompe el esquema. Re llamativo. Después elementos de uso, vamos a decir, urbano. La marquesina que tiene la estación de tren también es un elemento Art Nouveau. Vemos el hierro como estructura y el hierro como decoración, con las curvas. También mencionaría a la garita de la Plaza San Martín, ¿sí? Como equipamiento urbano con influencias del Art Nouveau. La tienda y las flores.
Bueno, de nuevo, Palacio de las Flores, Palacio para la Radio. Este decías 53 y 11. Sí. Bueno, también, este hasta parece que estuviese más recargado que la Casa Bo. Tiene guirnaldas y además tiene todo este revestimiento, ¿no? Con formas hexagonales, que esto sí es medio es movimiento catalán. Inclusive esto de la discromía, claro, oscuro, me recuerda a los arcos de la mezquita de España. ¿Cómo se llama la mezquita de Córdoba? Claro, porque mezclaban ladrillo con mármol. Claro. Igual esto se ve en un montón de mezquitas, pero ahora viéndolo así, acá se nota que, bueno, justo como está la intemperie, contacto con el sol, lluvia, viento, se decolora. Esto lo estamos viendo en un interior, pero tiene una idea. La cúpula de cristal. Bueno, entre. Donate. Bueno, esta sería la última vivienda que está en la calle 43. También se ve la bow window, que nos recuerda a la bow window de la casa de Víctor Horta, la marquesina con hierro y con cristal, las curvas del balcón que tienen. ¿Cómo? La terminal me parece. Sí, cerquita, 43 y Toda claro, que tiene la herrería con rosas. Bueno, acentos franceses. Bueno, vamos a ver hoy hasta acá. La próxima clase vamos a desarrollar lo que sería el Art Nouveau geométrico o protorracionalismo y ver las diferencias con este. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, algo que no se entendió? No, por ahora. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer la próxima es un cuadro comparativo entre las dos corrientes modernistas para que quede bien claro la diferencia entre uno y el otro. ¿Sí? Bueno, Gise, que tengas una linda jornada. Basta, Donato. Y nos vemos en la próxima. ¿Sí? Bueno, saludos. Saluditos. Chau, chau.